Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Mi Dios les bendiga hoy y siempre. Hoy vamos a seguir con nuestro capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en este capítulo vamos a ver que por el crecimiento de la iglesia fue necesario que los apóstoles delegaran el trabajo a hermanos íntegros. También vamos a comenzar a ver la historia de Esteban. Un resumen que compartió el hermano Flores en su blog lo voy a compartir con ustedes ya que guarda relación con el tema en términos de aplicación en estos días. La iglesia crece por el poder y las maravillas del Señor, no las del pastor ni de ningún líder. Toda la gloria es de Dios porque la iglesia es de Él. Nosotros somos simples siervos de Él. El hermano dice, y cito: muchas veces los pastores pensamos tener maravillosas ideas para que la iglesia crezca. Queremos atraer a las personas con actividades, con shows, pero esto no es lo que las personas buscan. Tenemos que tener bien claro lo que las personas están buscando y lo que necesitan, según Juan 6:24, que es a Cristo. Las personas no buscan que las entretengan. Las personas no estamos buscando que nos hagan reír. Necesitamos que nos den palabras de vida eterna, que nos den alimento que sustenten nuestra vida espiritual. Hay dos puertas que tenemos que abrir, dice el hermano Flores, y es la de la iglesia y las del reino de Dios mediante la predicación del evangelio. Pregunta él en qué consiste el trabajo del pastor o de los ancianos y responde, como dice Hechos 6:2-4, orar y la predicación de la palabra. Es un hecho, el pastor no puede hacerlo todo. Él solo en la iglesia necesita un equipo de trabajo que lo apoye, que lo respalde, que lo ayude a desarrollar el trabajo que Dios le ha encomendado. La palabra clave de todo buen líder es delegar, es decir, encomendar a otros para realizar las tareas que se necesiten hacer en la iglesia. El pastor no puede él solo evangelizar, visitar a todos los enfermos, recoger ofrendas, contarlas, depositarlas en el banco, dar consejerías, llevar a cabo los eventos de la iglesia evangelístico, porque se descuidaría de lo principal, de la predicación de la palabra y de la oración. Se descuidaría de alimentar el pueblo de Dios con alimento sólido, no con cuentos e historias de niños. Los discípulos dijeron que no era justo que ellos descuidaran la palabra de Dios por servir a las mesas. Es decir, que no es posible que un pastor pueda preparar un buen mensaje para su congregación por todas sus ocupaciones, teniendo hermanos que tienen la capacidad de realizar esas otras obras. Y así él tendrá tiempo de preparar un buen estudio de la palabra, un buen mensaje puro del evangelio, apoyado con versículos claves. Cierra el hermano la cita diciendo: podemos ver entonces que cuando la iglesia tiene el respaldo del Señor y tiene un buen equipo de trabajo apoyando al pastor o al líder de la iglesia, y el líder delega trabajos a hermanos capacitados y de buen testimonio, Dios hace que la iglesia crezca. Dios respalda esa iglesia que es su iglesia. Comentarios agregados, cierro la cita. Vamos entonces a leer nuestro capítulo 6 de los Hechos, la elección de 7 diáconos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, no de otros sitios, de la misma congregación, a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Versículo 8. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos a él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Wow! Dios bendiga su palabra hermosa en nuestros corazones y que nos ayude a aplicarla. Esta palabra tiene mucho que aplicar, mis hermanos, que podamos realmente trabajar para la obra, que podamos con sabiduría predicar el evangelio, orar y hacer nuestro trabajo. Qué bendición que tenemos la palabra para entender cómo lo hicieron nuestros primeros hermanos, y nosotros podemos así hacer lo mismo para que igual que ellos seamos bendecidos y el número de los salvados siga siendo aumentado, siga siendo agregado para el reino de los cielos. Muchas bendiciones, les amo en el amor de Cristo Jesús y que tengan un hermoso y maravilloso día. Amén, amén.